Bienvenidas a otro video más, bienvenidas a este episodio como de podcast y de cafecito entre nosotras. En el video pasado les pregunté que si querían el video de mi segundo embarazo o por qué me casé y todos dijeron de por qué me casé. Incluso algunas personas dedujeron que yo me embaracé primero y después me casé y por eso fue que me tuve que casar, pero la realidad es que no fue así. Primero nos casamos y ya después se dio lo de mi embarazo. Les voy a platicar y que esto sirva como experiencia si tienen hijas, adolescentes o si me ven adolescentes incluso. Por eso es que me animé a hacer ese tipo de videos para que aprendan un poquito de mi experiencia. Yo tenía 14 años, estaba estudiando segundo de secundaria y como antecedente yo siempre fui de esas niñas bien mataditas que siempre sacaba 10 en la escuela. A mí no se me hacía fácil ir a la escuela, a mí me costaba mucho trabajo retener la información, mucho trabajo estudiar para los exámenes. Yo creo que hay gente a la que se le da muy fácil eso, que estudia rapidito, sabe todo. A mí me costaba mucho trabajo, pero siempre sacaba 10 porque me esforzaba mucho. Yo siempre trataba de estar al pendiente de las tareas, de los trabajos, de que no me faltaran sellos, siempre era muy así. Todo esto surgió porque mi papá, cuando yo tenía como 6 años y empecé en la primaria, mi papá me dedicó mucha atención en primero y segundo de primaria, o sea, muchísima, y siempre me decía, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo perfecto. En vacaciones estábamos y ahora lo entiendo que esa es la parte más complicada de toda la primaria, el aprender a leer y escribir, restar, sumar, y eso me ayudó mucho a que en los demás años escolares yo lo hiciera sola. O sea, mi papá de pronto sí me decía, oye, enséñame tus libretas, así, pero de pronto era sorpresa. Y yo se las enseñaba y pues él sí me regañaba si tenía malas calificaciones, taches, que casi no pasaba. Yo fui creciendo así y mis papás siempre me decían, oye, debes de respetar a tus profesores, son muy importantes tus profesores, o sea, siempre me inculcaron ese respeto grande hacia los profesores. Yo salí de mi primaria, no estuve en la escolta en la primaria porque pues pasó alguna situación por ahí complicada y no me dieron a mí ese lugar, se lo dieron a otra chica, a otra niña. En ese momento yo salgo de la primaria y en la primaria yo sufrí de muchísimo bullying extremo. Yo era de esas niñas súper altas, grandotas y yo estaba muy llenita en ese momento, entonces me ponían mil apodos, los niños eran muy crueles conmigo. Eso es algo que yo recuerdo y eso sí me pesaba bastante. Después entro a la secundaria cuando tenía 12 años y ahí fue que en ese como que lapso en esas vacaciones de primaria y secundaria, recuerdo que pues como que me estiré, adelgacé, y me puse muy bonita, entonces ya fue como una etapa muy linda la secundaria por esa parte. Yo entro a la secundaria y yo me he dado cuenta de que no es que fuera popular, pero sí le empecé a hablar a muchas personas. Y era una niña muy sociable. Yo sí creo que no tenía cierta malicia. A esa edad no tienes malicia. Es más, mis papás siempre como que eran muy estrictos en eso de la escuela. Para ellos era muy importante la escuela, salir bien en la escuela, en las calificaciones. Yo entré a primer año de secundaria y yo era muy alta. O sea, yo crecí súper rápido. Yo mido aproximadamente 1,67, 1,68, a veces 1,69, pegándole al 1,70, imagínense. Y yo era de esas niñas súper altas. Yo siento que inmediatamente crecí demasiado y ahí me quedé, pero crecí muy, muy alta. Todas las niñas eran chiquitas y sí, yo era muy alta. También como que me desarrollé un poquito más rápido, siento yo. Tenía una mejor amiga, mi mejor amiga de la secundaria con la que me llevaba súper bien. Entonces pasa segundo de secundaria y en ese momento mis papás tuvieron un conflicto entre su matrimonio. Entonces mi mamá habla conmigo y me dice, oye, me voy a ir con tu abuelita y con tus hermanas. Yo recuerdo que le dije que no quería irme con mi abuelita y que me quería quedar con mi papá. Entonces mamá se fue. Yo me quedé en la casa, llegó mi papá, le tuve que decir que mamá se había ido. Esa etapa fue muy dura para mí, esa inestabilidad creo que sí afectó. Y ya no se han vuelto a separar ni nada, ¿eh? Mis papás regresaron, están juntos y todo su matrimonio ha sido muy bonito y es una pareja que admiro mucho. Han tenido muchas como que altibajos y esas cosas, pero al final están juntos y han logrado superarlo. Desafortunadamente me tocó en esa etapa. Entonces mamá se va con mi abuelita y mi papá al principio pues como que yo creo que le costó un poco entender esa situación.
Recuerdo que yo cocinaba pechuguitas asadas y se me quemaban y mi papá me decía, ay, qué ricas al carbón. Me animaba y me entusiasmaba mi papá. Yo no era muy buena para la cocina en ese momento, no crean que yo sí era muy buena y que cocinaba bastante bien. En ese momento, no. Pero hacía lo posible. También un primo estuvo mucho conmigo. En esa etapa, un primo que yo le tengo mucho cariño y mucho amor. Después llega una etapa en donde mi papá empieza como a conquistar a mi mamá de nuevo, entonces él salía de su trabajo a las 4 de la tarde y él se iba a ver a mi mamá, que era como 1 hora de camino, y ahí se la pasaba con ella hasta en la tarde, noche, ya llegaba y a dormir. Entonces creo que esos momentos de soledad sí me pegaron fuerte, porque yo estaba pasando por esa situación en la casa, en la familia, y claro que tiene que ver mucho cómo vivas tu entorno familiar para que pasen situaciones fuertes. Lo platico porque es muy importante. Hoy en día con mis hijas trato de darles una estabilidad emocional fuerte, porque yo sé que en un huequito emocional que pueda tener un adolescente pueden pasar mil cosas, ¿no? Puede llegar un depredador, puede llegar una persona malvada y pueden abusar de esa nobleza. Está pasando un avión. Retomando, en la escuela. Yo ya estaba en la secundaria, entonces yo en la secundaria 10. A mí me encantaba ver mi boleta tapizada de 10. Entonces yo me esforzaba mucho en sacar mis buenas calificaciones y yo también trataba de llevarme muy bien con los maestros, siempre con respeto. O sea, me llevaba muy bien con mi maestra de inglés, mi maestra de matemáticas, que era nuestra tutora, y en ese momento todos le tenían pavor, le tenían súper miedo porque era muy estricta y era muy así, pero conmigo se llevaba muy, muy bien. Conmigo siento que me tenía hasta cierto aprecio, la maestra. Entonces, hasta me decían mis compañeritos del salón, cuando llegue la maestra, hazle la plática y que se pase rápido la hora, porque ellas se ponían a platicar conmigo, ellas platicaban de cosas, ¿no? Le preguntaba, tía, maestra, ¿qué tal su fin de semana? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo está? Muy bien, Jen, y ya me platicaban hasta a veces de sus hijos. O muchas veces yo las veía todas estresadas teniendo que repartir cosas, teniendo que repartir libretas o hojas o lo que sea. Y pues yo me acercaba y les decía, ¿quiere que le ayude, maestra? A veces me decían que sí, a veces que no. Y muchas veces ya hasta me elegían a mí para ayudarles, ¿no? Me decían, Jenny, ven para acá, ayúdame, ¿no? Y yo estaba siempre terminando las cosas y pues era muy dedicada en la escuela. Me gustaba muchísimo la escuela, en serio, muchísimo. Yo disfrutaba los exámenes, yo disfrutaba estudiar, yo disfrutaba todo eso, me encantaba. Yo era también la niña de las plumones, yo llevaba mis libretas, mis plumones de los más lindos y todo eso. Me gustaba mucho todo eso, ¿saben? Recuerdo que mi maestra de formación cívica y ética, no sé qué pasó con ella, creo que pidió un permiso, no recuerdo bien qué pasó, pero mandaron a un profesor suplente. Entonces ya teníamos esa clase libre, ya habían pasado como 2 o 3 meses, no recuerdo bien, y mi amiga y yo pues estábamos por ahí en el patio jugando, comprando dulces en la cooperativa, y recuerdo que vemos que todos empiezan a correr al salón porque ya llegó el nuevo profesor. Entonces yo también corro hacia allá y lo veo, y iba con traje súper así serio, formal. Entonces rápido me meto y él se presentó con nosotros. No vamos a decir nombres aquí. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Roberto, por favor. Entonces se presenta, dice que Roberto, y ese maestro era súper estricto, en serio súper estricto, de que todos le tenían un pavor y un miedo porque era tiene una voz muy grave y todo eso. Recuerdo que yo le batallé mucho con él porque yo me esforzaba mucho y de pronto él hacía filas de conforme calificación y me mandaba a la fila del 6. Y yo salía de ahí toda estresada, toda mal, o sea, muy mal. Esto fue antes de que se fuera mi mamá. Entonces yo recuerdo que todavía alcancé a decirle a la mamá, oye mamá, es que este profesor es muy malvado, fíjate que me quiere pasar a las filas del 6, cámbiame de salón o cámbiame de escuela. Yo ya no aguantaba esa situación. Mi mamá ahorita se acuerda y me dice, ¿te acuerdas que me decías que querías cambiarte de escuela por el profesor? Y le dije, sí. Yo le llegué a decir eso a mamá, en serio, porque era una situación complicada. Yo me esforzaba, pedía cosas y yo los hacía computadora y todo. Iba al café internet porque no tenía impresora ni internet. Y él me decía, no, le falta esto, no, le falta aquello, no. Y así, y en vez de sacarme un 10, un 7, un 6. Y yo con todo mi esfuerzo ahí. Entonces sí le batallé mucho con ese profesor. Hasta que después mi mamá pasa esta situación. La escuela sufre una situación complicada por un temblor fuerte que tiene y nos cambian a otro como lugarcito
como lugar improvisado de escuela. Recuerdo que empezamos como a hablar más el profesor y yo, porque se hizo una kermés. Entonces yo le intenté hacer la plática un poquito, hola profesor, ¿cómo está? Pero con respeto, ¿saben? Con muchísimo respeto. Y ya empezamos a platicar y todo. Todo ese descanso la pasamos platicando. Incluso una de mis amigas se enojó conmigo. Me dijo, ¿cómo que te la pasaste platicando con ese profesor? Y ya, pasó ese momento. Después a mí me seleccionan como jefa de grupo. Pasamos 2 jefas de grupo con ese profesor, otra de otro salón y yo. El profesor nos pidió nuestro número de teléfono para cualquier situación que se diera con el salón. Esa es una super red flag. Nunca le den su número de teléfono a un profesor, eso está mal. Ya se lo di y después de eso estaba en esa época donde salían los llaveritos que se llaman Funky Punky, algo así, y a mí me encantaban. Entonces yo los coleccionaba y los traía como llaveritos, día de osito y así, ¿no? Entonces él ve uno de mis llaveros y me dice, oye, te encargo un llavero, por favor. Le dije, sí, yo se lo consigo. Pero pues, ya, quedó ahí en el aire. Y recuerdo que yo iba pasando así en el pasillo y él estaba dando clases en otro salón. Y me dice, ven para acá. Miren, aquí todos están de testigos que yo le encargué algo a su compañera y si no me lo trae, va a verse reflejado un número rojo en su boleta. Y yo me quedé así y todos empezaron a reír porque el profesor lo decía como que de broma, pero no es broma, pero sí. Entonces yo me quedé así. Imagínense lo importante que eran para mí las calificaciones en ese momento. Entonces me quedé así, lo conseguí. Saliendo de la escuela le conseguí su muñeco. En este momento ya mis papás ya se habían separado. Entonces recuerdo que era un viernes de fin de mes, que no íbamos a la escuela. Yo ya había conseguido este muñequito. Le mandé un mensaje, profesor, ya tengo su llavero. Me dijo, ok. Le dije, mire, vine a la escuela porque tuve que entregarle algo a la maestra de inglés. Entonces, si quiere, se lo doy. Nosotros no teníamos clases ese día. Él me dijo, mira, ahorita estoy en junta, dame como 1 hora y en 1 hora te veo. En 1 hora, yo te aviso. Dije, bueno, en lo que él salía, yo fui a dar una vuelta por ahí porque había un parque y ya me manda mensaje que sí. Entonces lo veo y me dice, pero te voy a ver en la esquina de la escuela. Dije, ok, sí, pues en la calle. Yo iba, ¿no? Toda X, iba muy, muy normal. Entonces lo veo, lo voy a sacar y me dice, no, súbete. Él iba en su coche, ni siquiera se bajó. Iba saliendo de la escuela, terminando de su junta. Y dice, es que traigo coches atrás, súbete. Y me subo. Entonces me quedé así como, le dije, mira, aquí está profesor. Y él siguió arrancando. Entonces yo me saqué de onda mucho, pero a la vez confiaba porque era un profesor, ¿saben? O sea, yo tenía un aspecto a los profesores súper alto. Yo decía, sí, los profesores son de respeto, personas, y yo lo sigo creyendo ahorita, pero con mis medidas. Bueno, después me dice, oye, ¿ya comiste? Le dije, no he comido. Creo que era muy temprano también, era como la 1. Entonces me dijo, vamos a ir a comer. Dije, bueno, está bien. Fuimos a comer, recuerdo el restaurante y todo eso. Y ya después de eso, vamos de regreso. Me dice, ¿dónde te dejo? Te llevo a tu casa. Le dije, no, pues déjeme ahí. ¿Cómo a mi casa? No, déjeme ahí y ya yo me voy. Entonces, en el camino él me dice, oye, yo te quiero decir que me gustas. Yo quedé helada, ¿saben? Yo no lo podía creer. O sea, yo quedé súper helada. Yo quedé muy confundida, quedé mal, ¿saben? Como me quedé así, no sabía qué decir. Y ya, no me dijo absolutamente nada. Yo dije, me va a reprobar o no sé qué va a pasar, ¿no? A mí me seguían importando mis calificaciones hasta ese punto, ¿saben? Entonces ya me deja. Le digo, gracias, profesor. Me bajo. Y ya me voy a mi casa. Entonces, tiempo después, él hacía cosas como raras, ¿no? Les voy a platicar. Por ejemplo, decía, vamos a tener el examen, pero en vez de darte el examen, o sea, tú no lo hagas. Tú no lo hagas el examen. Yo voy a dictarle y tú es como que estás escribiendo o escribe otra cosa y tú no lo vas a hacer. Y yo me quedé así como que me sentía mal, ¿saben? Yo sí quería hacer el examen. O sea, yo sí quería hacer el examen. Y recuerdo que ese momento fue tan frustrante para mí porque yo escribía las preguntas
Y para esto un compañero mío me dijo, oye, tú le gustas mucho al maestro, se ve a leguas. Y yo decía, no, ¿cómo es posible? No, no. Yo estaba medio confundida, entonces después de eso, él me mandó un mensaje y me dice, oye, te invito al cine. Le dije, bueno, está bien. Lo vi en el mismo lugar. Yo había ido solamente una vez al cine anteriormente en toda mi vida con uno de mis primos. Él nos llevó. Entonces, imagínense como una niña, yo tenía esa ilusión de ir al cine, ¿saben? Entonces le dije que sí. Yo creo que no dimensionaba toda la situación que ahora sí dimensiono. Entonces fuimos al cine, fuimos a ver la película de Cómo entrenar a tu dragón, que ahora acaba de sacar una edición de 15 años o 10 años, no sé. Y me acordé mucho, ¿no? De toda esa situación. Fuimos a ver al cine, recuerdo que no pedí palomitas porque me dio mucha pena. Él me dijo, yo no quiero palomitas, ¿tú quieres? Le dije, no. Yo quería palomitas. Total que ya, regresamos y de regreso a mi casa, él me dice, oye, ¿quieres ser mi novia? Y yo me quedé así, igual helada, o sea, helada. Entonces me quedo helada y me quedo pensando y no sabía qué decirle. Dije, me va a reprobar si le digo que no, pero si le digo que sí, ¿qué significará? Entonces yo en ese momento le dije, al mismo tiempo, yo le digo sí y él me dice, es una broma. Yo creo que él me vio tan así, tan asustada y tan así que dijo, es una broma. Entonces me quedé así, dijo, bueno, entonces sí, yo tengo una hija y le dije, está bien. A mí en ese momento no me interesaba ni su hija, ni él, ni nada, ¿saben? Como que, no sé, en ese momento no te interesan esas cosas. Después de eso ya me llevó de regreso, yo le decía que me dejara creo que en la escuela y ya yo me iba a mi casa, porque no quería que supiera dónde vivían. Una cuadra de mi casa, ya no me acuerdo, ¿saben? Pero nunca me llevó exactamente a mi casa. Después de eso, regresa mi mamá y después de que pasa toda esta situación, mamá regresa con mi papá y se da cuenta de que él y yo estamos como saliendo. Después me llevaba a comer, me decía, oye, vamos a comer. Y vamos a comer y así. Entonces mamá se empieza a dar cuenta de esta situación y dice, no, yo no estoy de acuerdo en que salgas con él, yo no estoy de acuerdo en esa relación, yo no estoy de acuerdo. Entonces, yo para ese momento y para ese punto siento que ya me había encariñado con él. Siento que influyó mucho que yo estuve en ese momento como sola, ¿saben? Como que no estuvieron ahí mis papás y todo. Entonces, le dije a mamá que yo quería estar con él. Mamá me dijo, no, yo no estoy de acuerdo, la única forma en la que estés con él es casándote. Mamá en ese momento iba a una iglesia y en esa iglesia eran muy estrictos. Ahorita ya no, ya no. Y decían eso, que te tienes que brincar lo del el noviazgo y si conoces a alguien, casarte. Afortunadamente mamá hoy no piensa así, mamá ya cambió su mentalidad, pero en ese momento lo pensaba así. Y él dijo que sí. Él dijo que sí. Él habló con mi mamá. Recuerdo que le dije, oye, ¿qué pasó con mi mamá? Me dijo, sí, yo me caso contigo. No hay problema. Dije, bueno, está bien. Entonces yo estaba estudiando ya en una escuela de computación. Mi papá me metió en una escuela de computación. Y yo le platicé a mis amigos, es que me voy a casar. ¿Y por qué te vas a casar? No inventes a esta edad. ¿Cómo? Dije, pues sí, pues me voy a casar. Yo siento que mi mamá quizás en ese momento le dijo a él que era ilegal o cosas así. Quizás yo creo o presiento que mamá se enojó y le dijo y él dijo, no, pues yo me quiero casar con ella. Él algo que tenía es que él tenía mucho convencimiento. Si él hablaba contigo, te convencía, tenía una cualidad muy grande de convencer a las personas. Él siempre se mostró como muy formal, intachable y muy recto y muy así, ¿no? Entonces empezamos, recuerdo también que me dijo, voy a ir a hablar con tu papá entonces y ya decirle, ¿sí? Y llegó súper así y él decía que era de muy buena familia, que toda su familia estudiaba y llegó muy así, ¿no? Llegó con papá, habló con mi papá, le dijo, oiga, yo me quiero casar con su hija y todo. Y mi papá dijo que, pues sí, pero habló conmigo mi papá. Mi papá me dijo, oye, ¿estás segura? Mira, él es abogado. Yo no sé, no me da buena espina. Y si yo te lo digo, si te sales de aquí casada, ya no vuelves a regresar. Si te sales de aquí de la casa, ya no vuelves a regresar. Yo ahora siento que mi papá me lo dijo porque él quizás no quería que yo me casara, pero no sabía cómo decírmelo. Y yo me lo tomé muy personal, ¿eh? Por eso cuando me engañó él, mi ex,
yo me acordé de esas palabras de mi papá y dije, no puedo volver. Mi papá me dijo que si salía, ya no iba a regresar. Pero no es así, ¿saben? Porque después tuve muchas situaciones complicadas y mi papá siempre me estuvo ayudando y siempre estuvo conmigo y ahora lo veo. O sea, mi papá siempre me ha ayudado, siempre. Bueno, retomando al tema, él empezó a ver, me dijo, voy a ver dónde vamos a vivir, lo de la casa. Fuimos a comprar juntos el refrigerador y la estufa. La verdad es que a mí ni me interesaba eso, ¿saben? Ahorita en estos momentos a mí me emociona una estufa, un refrigerador, un horno, todo eso. En ese momento a mí no me entusiasmaba. Él me preguntó, ¿cuál quieres? Ah, pues porque sale agüita. El despechador de agua, ¿no? ¿Y qué estufa? Esta es chiquita, mira, se ve muy bien y todo. Sí, está perfecta. Entonces, a mí no me interesaba mucho eso. Yo tenía en ese momento como otros gustos, ¿saben? En otras cosas quizás, ¿no? Hay una situación también que aquí viví y yo también la vi como escapatoria y es que en mi casa, cuando mis papás antes de que se separan, yo sentía que había muchas situaciones complicadas entre ellos, como peleas, discusiones, cosas de ese tipo, ¿saben? Y a mí eso me ponía muy mal. Entonces, a mí no me gustaba vivir en una situación así, era de verdad muy, muy desgastante. Y eso lo digo porque yo lo aprendí y hoy en día lo tengo bien claro, no quiero darles a mis hijas un ambiente hostil, les quiero dar un ambiente de amor. Porque yo viví en una situación así complicada donde habían gritos, donde no sé, llegaron a haber situaciones complicadas con mis papás en su matrimonio antes de que mamá se fuera. No tenía yo una buena relación en ese momento con mi papá tampoco. Mi mamá pues estaba como en un poco de depresión con él. También tenía 2 hermanas chiquitas y se enfermaban bastante. Mis papás, en serio que casi sí, siempre tengo mis recuerdos de niña de mis papás en el hospital o atendiendo a mis hermanitas de que se enfermaban muchísimo, mi papá trabajando bastante. Entonces, mi mamá se quedaba con nosotros, mi papá iba a trabajar, pero mamá tenía que cuidar a mis 2 hermanas chiquitas. Entonces esa situación como que también perjudicó bastante, siento yo. Y cuando yo estaba con él me trataba súper bien, me daba esa atención, me daba ese cariño. Yo también recuerdo, y lo voy a decir algo doloroso, muy doloroso, que mi papá me daba abrazos solamente cuando era mi cumpleaños o su cumpleaños. Esos eran los únicos momentos en donde había abrazos entre mi papá y yo. No había una situación de amor tanto, ni de cariño, ni tantas cosas así, ¿saben? Yo veo fotos y hay fotos de mí donde mi papá me está abrazando, me tiene en sus piernas, me cuida y todo eso, pero no sé, creo que fue quizás cuando entré a la primaria o no sé qué pasó, ¿saben? Pero yo no tengo recuerdos de mucho amor con mi papá cuando era chiquita. Y con mamá, pues mamá estaba cuidando a mis hermanas, y como les digo, esos problemas que tenían mis hermanas de que eran muy enfermizas y muy chiquitas. Yo era la mayor. Entonces a que le sigo le ganó 6 años y a la otra le ganó creo que 7 u 8. Entonces imagínense la diferencia tan grande de edad. Y mi casa no era una casa donde hubiera como un ambiente de paz, tranquilidad, armonía, amor, comunicación. No había eso, ¿saben? Y lo entiendo porque mis papás pues se casaron muy jóvenes. Mis papás los dos eran muy jóvenes. Hoy en día les puedo decir que me llevo increíble con los dos y los amo muchísimo, son mi vida. Igual con mis hermanas. Mis papás se dieron cuenta de la gran situación que pasé después de la boda y después que se enteraron de tantas cosas que siento que ellos también maduraron en muchos aspectos y se llevan muy bien los dos. Llevan un bonito matrimonio. No han vuelto a pelear, no pelean, no se han vuelto a separar ni nada de eso. También es que nos metimos en una religión y esa religión con ese guía espiritual nos ha ayudado bastante a llevar una vida de amor, de tranquilidad, de paz. Mis hermanas, una tiene 21 y la otra tiene 23. Una ya se graduó de la universidad y la otra está cursando la universidad. Entonces, ahorita sí puedo decir que tengo una familia funcional, una familia estable con mis papás. Mi papá es el papá ahorita más amoroso que se puedan imaginar con mis hijas, conmigo. Mi papá es un amor, es un dulce. Todo lo que no hace el papá de las niñas, lo hace mi papá. Eso se los puedo decir. Todo lo que no, todo lo que no hace mi ex, lo hace mi papá con mis hijas. Tanto amor, tanto cariño, tanta comprensión. Mis hijas lo adoran. Y ahorita, claro que sí, ya nos abrazamos. Cada vez que nos vemos nos abrazamos, le doy su beso. Han cambiado muchas cosas.
todo ha ido mejorando, ¿saben? Ha ido todo cambiando para bien. Pero en ese momento creo que fue un momento de crisis en mi casa y llega esta persona y como que se mete y yo empecé a sentir muy segura con él. Yo con él me sentía segura y digo, no tuvimos un noviazgo largo siquiera, no tuvimos mucha convivencia y los pocos momentos que yo estaba con él pues eran agradables, pero sí habían algunas red flags. Recuerdo que una vez le estuve marcando y nunca me contestó y me dijo, no, no te contesté porque a veces yo también te marco y no me contestas. Entonces yo quise no contestarte todo el día. Y yo me quedé así como que esa también era una super red flag, ¿saben? Después de eso organizamos la boda. Bueno, se organizó la boda. Todavía a mi papá le tocó, creo que el sonido y la comida, ya no me acuerdo, pero se dividieron los gastos casi a la mitad entre mi ex y mi papá. Mi papá lo respetó. Creo que en el fondo también mis papás sentían cierta admiración hacia mí porque yo siempre fui una niña como muy recta, haciendo siempre lo correcto, siempre sacando buenas calificaciones. Y de una u otra forma ellos como que confiaron quizás en mí. Entonces, no sé qué pasó por ahí. También mi ex se vendió como el mejor hombre del mundo, que abogado, que iba a hacer que yo terminara la escuela, que él era de muy buena familia, que él me iba a cuidar, que él iba a ver lo de la casa. O sea, él se vendió muy bien también con mis papás, ¿saben? Y con esa labia que tiene para convencer y todo, pues en ese momento él me llevaba 22 años. Una barbaridad. Yo ahora que soy una mujer madura me doy cuenta y digo, es una barbaridad, no. Quizás después de los 20 y algo, cuando ya tuvieras 25 y ya te llevan 22 años, ya eres consciente, pero en esa situación en donde eres tan chiquita y te llevan tantos años, donde tú eres menor y esa persona es mayor, donde tú eres un adolescente y la otra persona es una persona bien vivida, lo veo sumamente mal. Hoy en día lo veo así. Recuerdo que él me dijo, ¿estás segura? Porque yo el día de mañana no quiero reproches, ni que me digas que un abuso de confianza o algo así. Y yo me quedé así como pensando y dije, pues sí. Él obviamente tenía un conocimiento de todo eso, ¿saben? Yo hoy en día lo que yo considero, lo que yo creo quizás es que él quiso evitar muchas situaciones legales complicadas y porque mamá pues no estaba de acuerdo en nuestra relación y lo más fácil fue la boda, casarnos, ¿no? Yo recuerdo que conocí a sus papás hasta el día de la boda y ahí mismo conocí a un primo de él, a su tío y creo que a una hermana de él y un hermano de él. O sea, yo no conocía a nadie de su familia, a nadie. Nos casamos, al día siguiente vamos a desayunar con sus papás. Y cuando yo empecé a conocer a su familia, a sus hermanas, yo notaba que sí, ellas sí me saludaban muy bien, pero como que estaban incómodas, como que no estaban de acuerdo. Y después una de ellas me confesó y me dijo, es que mi hija es mayor que tú, imagínate. Una de sus hermanas me dijo eso. Y me dijo, yo no estaba de acuerdo en esa situación ni en esa relación, ¿cómo es posible tantos años? Yo no estaba de acuerdo. Y era como complicado, ¿saben? Yo en vez de tener 15 años, tuve boda. Ese es mi chiste, mis traumas, mis chistes. Y ese es mi chiste de mi trauma, ¿no? Entonces nos casamos, llegamos a la casa, nos mudamos muy lejos de mis papás, como a 1 hora yo creo. Y pues yo me sentía muy sola. Yo recuerdo que si lloraba, él se iba a trabajar y yo lloraba porque estaba sola. Entonces era mucho llorar y llorar. Una vecinita cercana se hizo amiga mía y pues ya con ella platicaba y con ella hablaba. Yo seguí estudiando la secundaria, ya no, o sea, los últimos meses ya no me presenté y casi todos los maestros, excepto una maestra, todos me pusieron 10 sin presentarme, todos. Y una maestra me puso el 6. Entonces los maestros sabían cómo era yo y sabían que yo me había casado y todos mis compañeros de la secundaria se enteraron que yo me había casado. Todos los maestros, todos se enteraron que yo me había casado. Entonces los maestros sabían cómo era yo desde estudiante y me pusieron el 10. Y ahí tengo mi boleta, puro 10 y un 6. Y sin presentarme, ¿no? Pero los maestros... después hubieron muchas red flags. O sea, me casé y yo no sabía hacer un súper. Recuerdo que me llevó a hacer el súper. Me dijo, vamos a hacer súper.
y yo solo eché jabones. Jabón para trastes, jabón para piso, jabón. Yo no sabía cómo se hacía un súper. Él me regañó llegando a la casa. Casi no se hacía. Que necesitaba meter queso, jamón, todas esas cosas. Recuerdo que él también se enojó mucho de que yo no sabía lavar la ropa. Me dijo, tienes que separarla. Ropa blanca, ropa de color. Y yo, ok. Entonces, sí me costó. Una vez sí se desesperó. Pues tenía que enseñarme muchas cosas de él. Y se desesperó y se me dio como una cachetada, ¿saben? Nunca lo voy a olvidar. Y se enoja y yo lloro y me dice, pues si no te parece ya, nos divorciamos, te regresas con tus papás y se acabó. Así me lo dijo, así tan tranquilo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es posible que él diga esto si un divorcio es tan complicado? Si nos acabamos de casar, o sea, ¿cómo? Y también nos casamos por bienes separados. Eso es algo que él solicitó. Le pregunté a una familiar que era bienes separados porque él dejó súper clarísimo que él quería así. Entonces, yo, por lo que un poquito que me explicaron, dije, bueno, sí, está bien. Yo le dije que, pues, sí, le dije, pues, sí, yo creo que el normal. Yo le, así le, hasta le dije, yo creo que lo normal, el normal. No por bienes separados, no por normal. Y me dijo, no, por bienes separados. Entonces, como que siento que él sentía que no iba a perder mucho si nos separábamos. Como que, ya que se regrese a su casa y se acabó y ya, ¿no? Nos casamos y ya. Porque él, cada vez que se enojaba muy feo, sí me amenazaba como con terminar y ya. Pues te ves a tu casa y ya. Si no estás de acuerdo, pues te vas. Él me dijo, bueno, los roles van a ser así, yo voy a ir a trabajar, tú vas a hacer de comer y tú se queda en la casa. Y como yo lo he vivido con mi mamá, pues yo lo veía normal. Y dije, sí, estaba bien. Y todo iba muy bien. Hasta que empezaron las cosas como raras. Hasta que empezaron las cosas como, me tienes que lavar también mis tenis. Y yo me quedaba sacada de onda, ¿no? Yo me quedaba como sorprendida. ¿Por qué? Porque mi papá siempre, cuando no iba a trabajar, le ayudaba a mi mamá. Que a lavar el patio, que a lavar los tenis de él, de la familia, que a lavar su ropa delicada a mi papá, que a lavar sus cosas. O sea, mi papá sí ayudaba mucho en la casa. Y yo me quedé muy sorprendida. Porque él no hacía absolutamente nada y me decía que aparte como que ese tipo de cosas, ¿saben? Igual me decía, ¿sabes qué? Mis camisas me las tienes que lavar con un cepillito de dientes para que no se vayan a hacer feas. Y yo me quedaba así como, bueno, entonces empecé a hacer todas esas cosas. Y también él no, si faltaba una cuchara y tenedor en la mesa, él no se paraba. Él me decía, oye, falta tenedor y cuchara, tráela. Cámbiame este tenedor, no me gusta. ¿Dónde está el agua? ¿Por qué no ha servido el agua? Él era así. Él no recogía mesa, él no ponía mesa, él no recogía su plato, él no ponía plato, él no hacía absolutamente nada, nada de eso. Él no lavaba, no hacía nada, nada, nada. Entonces, eso como que me tocaba a mí, pero como siento que un poquito más extremoso. Empecé a entrar a la escuela de ahí, a la preparatoria, y yo iba muy bien en la preparatoria y él me habló conmigo, me dijo, ¿sabes qué? No quiero que te maquilles, no quiero que te pintes, no quiero que el cabello te lo pintes tampoco. No quiero que le hables a ningún niño varón y pues no quiero que le hables. Yo tengo amigos ahí en tu escuela, así que si llegas a hacer alguna de estas cosas, me lo van a informar. Y yo con miedo, iba a la escuela con miedo, iba a la escuela y pues ya, yo decía, pues sí, es muy fácil no hablarle a nadie y no maquillarme y esas cosas. Entonces yo de pronto me ponía un poco de rímel en las pestañas y él me hacía así antes de irme. Y cuando se veía negro se enojaba, se enfadaba muchísimo. Y cada vez que él se enojaba, yo me acuerdo que él tardaba hasta un mes en hablarme. Se enojaba muchísimo. A veces cuando me iba bien era una semana, a veces 15 días, a veces 20 o lo máximo un mes. Por ese tipo de situaciones. Entonces también él me dijo, ¿sabes qué? Tu cuerpo es un poco como chistosito, no le quedan cierta ropa, vamos a comprarte cierta ropa. Y me empezó a comprar pantalones muy holgaditos, playeras muy holgadas. Entonces yo pues me sentía rara, ¿saben? Yo era de skinny, de como un adolescente. Recuerdo que hasta su familia una vez le dijo a una de sus hermanas, oye, la viste es como una anciana, la viste es como una persona grande, ella es una jovencita, ¿por qué no dejas que se vista normal? Y él le dijo, no te metas. Y así les decía, no te metas y ya, no te metas y no te metas. Entonces yo me tuve que adaptar a todo lo que él quería y como él lo quería y eso, ¿no? Cuando me embarazo, les platiqué de mi embarazo en el video anterior, yo ya dejé de ir a la escuela porque me sentía muy mal y
Y pues como que te vas acostumbrando, ¿saben? De que yo no me podía maquillar, de que no podía arreglarme, de que no podía hablarle a nadie. Como que también eso me pegó mucho, ¿saben? Muy fuerte. Hace poquito encontré un audio del por qué le terminamos, el por qué le pedí el divorcio y son tantos factores que ya ni sé cuál, ¿saben? O sea, son tantas cositas que no sé cuál gana más, cuál tiene más peso. Y recuerdo que le dije, oye, yo estoy harta y fastidiada de que yo tengo que trabajar, tú trabajas. Ya llegó el momento en que los dos trabajábamos y él seguía en su posición de no ayudarme con las niñas. Él jamás les llegó, jamás cambió un pañal, jamás cambió una niña, ayudó a cepillar los dientes, a bañarla, a nada, a nada, a nada. De hecho, yo recuerdo que cuando él se metía a bañar, él me decía, cuando yo termine de bañarme te voy a decir, quédate atenta para que me pases mi toalla. Y cuando salga quiero ahí ver mi ropa interior y mi playera y mi pijama. Entonces él se metía a bañar y yo estaba ahí, rápido iba a buscarle su ropa, se la dejaba ahí doblada y estaba esperando a que me hablara para darle la toalla. Cada vez que se bañara era así. Creo que ya los últimos 2 años él lavaba su ropa blanca porque no le gustaba cómo yo la lavaba. Pero fueron los últimos 2 años. Y también los últimos 2 años creo que también lavaba sus playeras a mano porque tampoco le gustaba cómo los lavaba yo y también sus tenis. Porque yo siempre reclamé eso de los tenis. Me dejaba así sus tenis. Lava todos mis tenis. Lava mis tenis. Están muy grosos. Y luego me dice, no lo lavaste bien. Mira, de la suela están todos sucios. Y yo, en serio que viví muchas situaciones muy complicadas y me di cuenta de que no era normal. Hubieron muchos golpes, hubieron muchos gritos, hubieron muchas cosas muy complicadas en esa relación. Creo que más que... Yo trataba de recordar los momentos bonitos. Cuando estaba con él y habían situaciones malas, yo trataba de recordar los momentos bonitos. Pero hoy en día me doy cuenta que habían muchos más momentos malos que bonitos. Sí llegaron a haber momentos buenos de familia, de unidad, donde todos estábamos comiendo, de cosas bonitas. Claro que sí los hubieron y que sí existieron, pero hubieron más momentos como complicados y desagradables, ¿saben? Y creo que sí, les estaba diciendo que encontré ese audio donde yo le estaba diciendo, oye, no, yo ya no quiero otro hijo. Tú no levantas plato, tú no ayudas en nada, yo estoy trabajando y no ayudas en nada. Y tú ya todavía me reclamaba que yo no hacía bien las cosas, que yo era una mala mujer, que era desorganizada, que era desordenada. Muchas cosas muy malas. Y le dije, ok. Y él me decía, es que me encanta vivir súper limpio y súper bien en la casa. Y tú no eres así, no es todo, no todo está en orden. Tenemos 3 niñas chiquitas, una bebé de meses y 2 niñas chiquitas. Y él no ayudaba en nada. Y le dije, ok, a todos nos gusta vivir así, súper bien, pero no haces nada para ayudar. O sea, en un lugar muy bonito, muy limpio, pero no haces nada para ayudar. Nada. Nada. Y él me dijo, bueno, yo así fui criado. Y ahí fue cuando lo entendí y le dije, exacto. Yo entiendo tu forma de ser y de pensar, pero yo no quiero un hombre así y yo no la comparto. Y lo tengo en audio. Nunca se los voy a poner, nunca. Pero lo tengo ahí. Y digo, el día de mañana que mis hijas quizás pregunten por qué terminaste con mi papá, que lo tiene bien clarito y me entienden y me apoyan, ahí está ese audio. En donde él me dice eso, me dice, no, yo así soy y ni modo, si te parece. Entonces con esas situaciones, luego también él le gustaba un poco la bebida y los viernes a veces llegaba un poco mal. Ese tipo de situaciones complicadas, el ver a tu pareja así, ¿saben? Hoy es tan complicado. Entonces yo me di cuenta de que viví una situación dura y difícil, lo de la infidelidad que les digo que marcó mi vida terriblemente. Y bueno, la parte 2 es cuando me embarazo de mi segunda hija y pues les voy a platicar más cosas de esa etapa que viví. En este momento, si me están escuchando adolescentes, mi consejo es que no se brinquen etapas y que no confíen en todas las personas que se acerquen a ustedes y que le hagan caso a sus papás. Que le hagan caso a sus papás y si me están escuchando mamás que tienen adolescentes, les puedo decir que hagan un ambiente seguro para ellas o para ellos, que les den mucho amor y hablen con ellos de situaciones complicadas de la vida, que este tipo de situaciones, toda esta situación mis hijas las saben perfectamente, las
dos, la saben perfectamente. Ellas saben que no estoy de acuerdo en estos momentos de muchas cosas que se dieron, que estuvieron muy mal otras tantas cosas. Ellas lo saben y no porque yo les tenga que decir está mal. Llegó un momento en el que una de mis hijas empezó a hacer cuentas y me dijo, oye mamá, ¿cuántos años tienen papá y cuántos años tienes tú? También llegó el momento en el que me dijo, oye, ¿cuántos años me tuviste? Las mamás de mis compañeros ya están más grandes y tú no. Y empezó a hacer cuentas y yo pues le tuve que decir la verdad, obviamente. Le dije, pues sí, te tuve a esta edad, ¿no? Mamá, ¿cómo que te embarazaste tan chiquita, no? Te embarazaste a los 15, ¿cómo es posible? Dije, pues sí. Yo veo a mi hija de 13 años y, y la veo tan chiquita y tan inocente y tan frágil que no imagino ella como viviendo una situación como la que yo viví, ¿saben? Porque yo también, a pesar de que yo en ese momento decidí y dije sí, sí, quiero casarme y eso, creo que no era consciente de muchas cosas, ¿saben? Pero agradezco mucho todas las cosas que pasaron. Mm, no me siento mal. Creo que ya acepté lo que pasó y me siento muy contenta porque tengo 3 hijas maravillosas a las cuales amo y adoro bastante. Tengo una vida muy bonita, me gusta mucho mi vida, me gusta mucho mi trabajo, a lo que me dedico. Quizás si eso no hubiera pasado yo no hubiera llegado a redes sociales. Entonces me siento muy feliz y muy contenta y doy gracias a Dios porque de toda esta situación tan complicada yo he aprendido tantas cosas. Me llevo, les digo, increíble con mis papás, con mis hermanas. Tenemos una familia súper unida con mis papás, mis hermanas y nosotras, nuestra pequeña familia de chicas. Y somos tan unidos en familia. Mis hijas están contentas, yo las veo y todos los días les digo que las amo y las quiero. Bueno, hasta aquí este video. Denle like al video si quieren saber la segunda parte de cómo es que me enteré de mi segundo embarazo y qué estaba haciendo. Estaba estudiando la preparatoria y cómo fue. También cómo fue mi etapa de vivir en de llevar la preparatoria. Y bueno, hasta aquí el por qué me casé. Ahora lo saben. Creo que me siento muy tranquila cada vez que hablo con ustedes de todas estas situaciones porque siento que me desahogo bastante, ¿saben? Espero les haya encantado. Quiero saber qué piensan de toda esta situación, por favor, aquí en los comentarios. Los estoy leyendo todos y compartan este video a alguna persona que esté viviendo cosas complicadas con algún adolescente. Lo más importante es como papás darles ese amor a los hijos. Ahora lo entiendo. Darles una estabilidad emocional fuerte. Eso es todo por hoy. Me despido. Les mando muchos besos y nos vemos en el siguiente video.